La alabanza nace como consecuencia que nosotros somos conscientes de algo que Dios ha hecho en nosotros y por lo tanto brota de nosotros la alabanza. Lo que vamos a hacer entonces en esta noche es ver 5 ejemplos, vamos a meditar en ellos para darnos cuenta realmente que es así. Salmo 107, del verso 4 al 7. Pero los que no tienen una razón para vivir. De eso vamos a meditar en esta noche. Y dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y esto es la expresión de quienes andaban en la vida sin realmente encontrar una razón para vivir. Había una necesidad, había un hambre en el alma, pero no había una razón poderosa para vivir. Recién cantábamos, la única razón eres tú, mi Jesús. Y dice, y en medio de su angustia clamaron a Jehová, y Jehová los dirigió por caminos derechos y los llevó a ciudades habitables. Y esto es algo que algunos de nosotros, y quizás probablemente todos, nos ha pasado, que vivíamos sin sentido de nuestra vida hasta que no conocimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Estábamos en una necesidad, en un hambre espiritual, pero no sabíamos cómo saciarlo. Pero un día Dios nos mostró la persona del Señor Jesucristo y Él vino a llenar completamente toda esa necesidad espiritual que teníamos, toda esa necesidad que nos afligía. Hay muchos que vagan en esa situación y muchos que necesitan eso, la palabra de Dios. Pero una vez que la encuentran, esa palabra realmente completa sus vidas y el resultado de eso es la alabanza. La alabanza está basada en algo que Dios hace en nuestra vida, nos da sentido, nos da saciedad espiritual y por lo tanto nos hace habitar junto a Él con toda la seguridad que eso significa. El Salmo está referido justamente a quienes andan perdidos por el desierto. Luego, los que no tienen una razón para vivir, la encuentran en Jesús y en la fe, en la persona del Señor Jesucristo. Seguimos. Las almas perdidas. Y esto vamos a ver desde el verso 8 al verso 14. Y dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. Luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de sus aflicciones. Y esto también es una experiencia del cristiano cuando andábamos en nuestras almas menesterosas y hambrientas, pero morábamos en tinieblas y en sombras de muerte. Un día la luz, Cristo,
vino a nuestra vida. Y el resultado fue, como dice aquí, en aquel tiempo nosotros no seguíamos la palabra de Dios ni el consejo de Dios, lo teníamos ausente de nuestra vida, y por eso nos arrastró eso a caer en un profundo pozo cenagoso en el cual nosotros estábamos. Pero Dios, por medio del Señor Jesucristo, nos rescató de esa situación de ignorancia del Dios verdadero, de esa situación del conocimiento de Jesucristo, que es lo que nosotros necesitábamos. Nos sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y nos dio verdaderamente libertad, rompió las prisiones del pecado en donde nosotros estábamos y nos dio verdadera libertad. El pecado produce en nosotros esclavitud. El pecado nos rebela contra el Dios creador de los cielos y de todas las cosas. El pecado es el que entenebrece nuestros corazones para que no podamos creer. Pero un día nosotros perdidos, almas perdidas, fuimos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, le dijimos al Señor, no a ningún otro: Señor, hemos pecado contra ti, hemos hecho cosas malas, nuestras obras son trapos de inmundicia, Señor, perdónanos. Y el resultado de eso es, por supuesto, que nos sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió las prisiones y nos dio verdadera libertad como la que disfrutamos. Seguimos en el otro. O sea, realmente esas almas perdidas, ¿no es cierto?, tienen un motivo para adorar al Señor, y es justamente lo que Él ha hecho con nosotros. Los insensatos. Esos títulos no están en la Biblia, son títulos que le he puesto yo como referencia de cada uno de las porciones que estamos meditando. Y dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Los insensatos, aquellos que andábamos en otro tiempo sin el conocimiento de Dios, de acuerdo a nuestros propios pensamientos, creyéndonos grandes cosas cuando en realidad no lo éramos, pensando que nuestros pensamientos eran suficientes como para guiar nuestros pasos y nuestro camino. El resultado es que cada vez espiritualmente nosotros fuimos abominando el alimento que Dios quería darnos de su palabra y llegamos hasta las puertas mismas de la muerte. Pero clamamos a Dios y en nuestra angustia Él nos libró de las aflicciones, envió su palabra y nos sanó y nos libró de su ruina. Y Él los libró de su ruina, o sea, de nuestra ruina. Evidentemente esta expresión, ¿no es cierto?, nos está hablando acerca de la insensatez en la cual nosotros vivíamos, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero el resultado fue que el día que nosotros le conocimos a Él, conocimos su palabra. Y su palabra es ciencia, es palabra espiritual, es ciencia espiritual que transformó hasta nuestra mente, hasta nuestro ser y hasta nuestro corazón. De tal manera que esa ruina en la cual nosotros estábamos viviendo
esa ruina desapareció de nuestra vida. La angustia y la aflicción que el mundo sufre como consecuencia de vivir de acuerdo a sus pensamientos ya no son parte de nuestra experiencia y por lo tanto nosotros ahora que hemos clamado a Jehová y que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, nuestra vida es rica en Él, es poderosa en Él. Realmente nosotros hemos sido sanados por medio de su palabra y hemos sido encaminados por medio de su palabra. Las almas perdidas. Dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en muchas aguas. Ellos han visto la obra de Jehová y su maravilla en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespó sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Tiemblan y titubean como ebrios, toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libera de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguan y así los guía a puerto deseado. Aquellos que son navegantes con sus barcos, ¿no es cierto?, saben lo que significa pasar una tempestad. Saben que la tempestad viene de golpe, viene en los momentos en los que a lo mejor ni siquiera uno piensa, y esa tempestad viene con todo el furor del viento y de la lluvia y del frío y de todas las formas en que el tiempo, ¿no es cierto?, puede arreciar en el medio del mar. Las olas que pueden ser muy altas y hacen que ese frágil barquito quede tan indefenso que ni siquiera la ciencia que el capitán pueda saber cómo solucionar eso. Pero dice que claman a Dios y Dios les escucha y calma la tempestad y desaparece la tempestad y vuelve de nuevo la tranquilidad. Y así como antes tenían miedo y temblaban y no sabían qué hacer, ahora la calma los lleva a estar tranquilos y a alegrarse, ¿no es cierto?, de esa situación. Y esto también toca para nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida hay tempestades que llega el momento en que no sabemos qué hacer, en que nos provoca miedo, en que las tempestades y los problemas de la vida nos llevan a una situación en la cual no sabemos qué va a pasar? Y cuando clamamos a Dios y Dios nos responde, haciendo que la tempestad desaparezca y vuelva a la tranquilidad en nuestra vida, entonces la alabanza sale espontáneamente. Así como en su momento teníamos miedo ante la tempestad, el Señor llena nuestros corazones de paz y de gozo cuando la tempestad pasa y entonces alabamos al Señor. Los navegantes sabían bien eso y lógicamente el salmista lo presenta como una figura de lo que significa navegar en medio de la tempestad del mar y en medio de la tempestad de la experiencia de nuestra vida. Y el siguiente, los pobres, del 31 al 41. Alabad la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres.
exaltarlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedad. La tierra fructifica en estéril por su maldad de los que la habitan. La tierra fructifica en estéril por la maldad de los que le habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra secas en manantial. Allí establece a los hambrientos y funda ciudades en donde vivir. Siembra campos y planta viñas y rinde abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y de congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y le hace andar perdidos, vagabundando y sin camino. Levanta de las miserias al pobre y hace multiplicar la familia como rebaños de ovejas. Dios es todopoderoso y Él puede hacer que el desierto se transforme en un vergel y que un río se seque y que un río también se llene de agua. Y Él puede hacer todas esas cosas porque Él es el creador y puede hacer todas esas cosas. Y también puede hacer que los pobres en su trabajo y en su esfuerzo puedan recibir, ¿no es cierto?, el alimento de cada día, puedan plantar sus viñas y darle la posibilidad de tener lo que ellos necesitan para vivir. Y a veces vienen las tiranías y los males y las congojas, vienen los malos príncipes y aquellos que hacen cosas contra la gente y contra los pobres, en su afán de gloria, de poder o de riquezas, ¿no es cierto?, hacen sufrir muchas veces a estas personas. Pero es Dios el que obra como respuesta a la oración, obra a favor de los pobres. Y dice, levanta de las miserias al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. El pobre clama a Dios y Dios realmente le responde. La palabra de Dios dice, ay de aquellos que guardan, ¿no es cierto?, la cosecha y que no son capaces de distribuirla, o aquellos que acumulan riquezas y riquezas y riquezas y hacen sufrir al pobre. El pobre clama a Dios y Dios le da, porque tiene todo el poder, el resultado de su trabajo, el resultado de su esfuerzo. Y el pobre, cuando ve realmente la mano de Dios en la experiencia de su vida, él entonces alaba a Dios por el poder que tiene para ayudarlo. Conclusión. Véanlo los rectos y alégrense. Todos los malos cierren la boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? ¿Quién es sabio y entenderá la misericordia de Jehová? Alabar es reconocer lo que Dios hace en los distintos momentos de nuestra vida. Es Dios el que obra y que arranca en nosotros una genuina alabanza. No son los entusiasmos, no son los arpegios más coloridos, no son los cantantes mejores, sino que cada uno de nosotros, en la medida de nuestro conocimiento de Dios, vamos viendo su mano obrar en nuestra vida. En algunos momentos de una manera, cuando estamos perdidos en el desierto, en otros momentos cuando no le conocíamos y éramos rebeldes a su palabra, en otros momentos en la
pobreza cuando nuestra necesidad era muy grande, en otros momentos en la insensatez de nuestras acciones. En cada uno de esos momentos, cuando clamamos a Dios y reconocemos realmente la mano de Dios obrando en nuestra vida, la alabanza es una alabanza genuina, es una alabanza que Dios recibe, es la alabanza que sale de nuestros corazones, es la alabanza que tiene contenido, porque es la alabanza que tiene el contenido de la obra misericordia de Dios. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido de la misericordia de Dios? Este es el mensaje justamente del Salmo 107. ¿Quién es entendido de la misericordia de Dios? El mundo no se da cuenta, no entiende, no comprende, no se da cuenta que Dios le está ayudando cada día, que Dios hace que crezcan los campos, que Dios hace que los ganados se multipliquen, que Dios hace que la lluvia aparezca y que el sol aparezca en los distintos momentos. Dios es el que ayuda a las almas, a todos, porque Dios es bueno y Dios hace llover sobre buenos y malos. Pero el mundo, el insensato, aquel que está lejos de Dios, no clama a Dios ni tampoco comprende que la mano de Dios lo está sosteniendo. Pero nosotros hemos conocido al Señor Jesús como nuestro Salvador. Un día hemos reconocido nuestro pecado. Un día hemos reconocido de que andábamos en tinieblas. Un día nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Un día nuestra pequeña nave frágil en medio de las tormentas no sabía cómo salir adelante. Un día nos dimos cuenta de todas esas cosas y el Señor escuchó nuestro clamor. El Señor escuchó nuestro arrepentimiento del pecado, nos dio verdadera libertad, nos dio su palabra que fue nuestra guía, nos dio la calma y la seguridad en nuestra alma para poder navegar aún en medio de las tormentas. Nos dio todo lo que nosotros necesitábamos y lo hizo porque nos ama, porque es un Dios misericordioso, porque Jesucristo es la expresión máxima de la misericordia de Dios. El propósito entonces del Salmo 107 es mostrarnos realmente cómo la misericordia de Dios, cómo la alabanza que Dios quiere de nosotros sale y fluye del reconocimiento de las maravillosas obras de Dios a nuestro favor. No cerremos nuestros ojos, no endurezcamos nuestro corazón, seamos capaces de no juntarnos con el mundo que vive quejándose y criticando, sino mirando al Señor y viendo que realmente Él está con nosotros y lo va a estar siempre y lo va a estar hasta el fin y nunca nos va a abandonar porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador.